Nuestro tema de 4, hoy tendremos 4, 5 y 6. El tema 4 es sobre los PRUM, o sea, los problemas relacionados con el uso de medicamentos, que es una de las actividades en las cuales tenemos que estar más atentos. Estos PRUM hay que manejarlos muy bien porque corresponden a lo que se denomina, ay, perdón un segundito, la seguridad del paciente. Quiere decir con esto que debemos estar atentos para pre- eh, prevenir, detectar y corregir los problemas relacionados con el uso del medicamento. Esos problemas van de muchos tipos. Antes de eso, pues vamos a ver cómo es lo que dice la norma con respecto a los PRM, qué es lo que toca organizar, qué es lo que toca tener en cuenta al momento de dispensar. Luego hablaremos de cuál es la técnica adecuada de dispensación, cómo se debe dispensar, que es muy importante. Y por último, las obligaciones, las prohibiciones, y hablaremos algo de los conceptos de ética que hay que tener para poder dispensar. Recuerden que este es un trabajo asistencial exclusivamente, exclusivamente profesional, no lo pueden hacer los médicos, no lo pueden hacer las enfermeras, todas las personas que dispensan debe ser recurso humano idóneo. Cuando hablamos de recurso humano idóneo, quiere decir que debe tener formación en farmacia para poderlo hacer. Bien, por eso ahora la Secretaría exige tanto ese tema. La primera parte es entender que somos agentes sanitarios. No somos vendedores, no somos administradores. Nuestra actividad con el medicamento se basa en una relación entre el medicamento como una sustancia que permite mejorar el bienestar, restablecer el bienestar de las personas y contribuir a mejorar su calidad de vida. Por eso es que somos corresponsables en el tratamiento de un término del que había hablado ayer, que aclaro hoy, de nuevo, es que el médico es el responsable del tratamiento, ahí hablamos con él del uso racional del medicamento. Y nosotros en la farmacia somos corresponsables con el tratamiento. ¿Por qué corresponsables? Porque nosotros hablamos del uso adecuado. El que decide cuál es el tratamiento, el que decide cuál es el diagnóstico, el que decide, el que acuerda con el paciente, como vimos ayer, cómo establecer una ruta que permita restablecer el bienestar es el médico. Nadie más en el equipo de salud lo puede hacer. Recuerden que en Colombia solamente están autorizados los profesionales para formular. Son el médico, bueno, de acuerdo pues a su especialidad, el odontólogo y el médico veterinario. Odontólogo y médico veterinario pues tienen unas restricciones de acuerdo a su accionar, a su campo de acción. Nosotros no podemos formular, eso está claro, está definido por norma y nuestra función es de corresponsabilidad. Esto quiere decir que vamos a apoyar al paciente para que pueda seguir el tratamiento adecuado, para que sepa cómo utilizar los medicamentos y sobre todo para que entienda que gran parte de su restablecimiento de la salud corresponde a su cuidado y corresponde a su responsabilidad. Acuérdense en que la salud, además de ser un derecho, es también un deber de su responsabilidad con su estilo de vida. Voy a compartirle este video. Ojalá en algún momento en Colombia pudiéramos llegar a esto. Observe lo siguiente. Los que acudimos por primera vez a las consultas de pacientes externos hace muchos años, llegábamos desesperanzados. Entonces aquella enfermedad era innombrable. Debíamos ocultarla y ocultarnos. Sin embargo, en aquellas consultas encontramos respuestas a muchos de nuestros miedos y preguntas. No es fácil asimilar que vas a estar en tratamiento toda tu vida, que por esta misma puerta pasarás cientos de veces.
Hay medicamentos de uso hospitalario que solo se dispensan en estas consultas de farmacia de hospital. Aunque en realidad estas consultas son mucho más que un simple lugar de dispensación. Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? Nada, ya estamos aquí otra vez. Pasa. ¿Qué tal? Encantado de verte. Me acaban de prescribir un cambio de tratamiento en la consulta de la doctora, pero allí va todo muy rápido y no pude preguntarle cómo me sentará. El farmacéutico me ofrece su apoyo, me orienta sobre la medicación que he de tomar, me dice que se coordinará con mi médica, que confíe en su equipo, que estará disponible siempre que lo necesite. Entonces me pregunta cómo me encuentro. Hablamos de lo que me preocupa del tratamiento, me explica los posibles efectos secundarios, vemos la forma de integrar la toma de mi rutina para que no olvide tomarla, y me ofrece recursos y un teléfono al que llamar siempre que surjan dudas. Muy importante que, aunque tengas esas molestias, sigas tomando la medicación. Normalmente esas molestias suelen ir desapareciendo con el tiempo y poco a poco lo vas integrando en tu día a día. De la consulta de pacientes externos del hospital, uno sale motivado, con la firme intención de querer seguir el tratamiento correctamente para que la terapia sea efectiva y yo me encuentre de la mejor manera posible. Ese lugar donde farmacia y paciente se encuentran es el punto de partida indispensable para la buena marcha de un tratamiento. Estos espacios están regulados por la normativa en Colombia. O sea, sí existen espacios en los cuales se puede hablar con el paciente del tratamiento. Sin embargo, para hacerlo hay unos requisitos de recurso humano que son muy importantes. Bueno, los sistemas hospitalarios de media y alta complejidad ya lo tienen, principalmente en aquellos productos que requieren farmacovigilancia activa, como los oncológicos, los tratamientos que requieren dispositivos médicos complejos, equipos biomédicos, por ejemplo, cuando a un paciente está en diálisis. Bueno, sí existe mucha manera de hacerlo. Sin embargo, no se ha logrado en Colombia llevarlo hacia la farmacia comunitaria, que es la droguería, precisamente porque falta el recurso humano idóneo. La norma sí tiene claramente establecido eso y es lo que vamos a revisar a continuación. ¿Se puede prestar? Claro que se puede prestar y es una obligación hacerlo. Y para hacerlo, pues la norma establece unas condiciones que debemos cumplir para lograrlo. Lo primero es el término de atención farmacéutica. El decreto 780 del 2016 tiene en sus definiciones la atención farmacéutica como la asistencia que se hace a un paciente o grupo de pacientes por parte del químico farmacéutico en el seguimiento del tratamiento farmacoterapéutico, dirigido a contribuir con el médico tratante y otros profesionales de la salud en la consecución de los resultados previstos para mejorar la calidad de vida. Esto sí está contemplado en la norma, sin embargo, es exclusividad del químico farmacéutico. Esto sí nos trae un problema porque no hay el menos del 1% de las droguerías en Colombia cuentan con un químico farmacéutico de base y pues al no tener un químico farmacéutico de base pues es muy difícil poder dar este tipo de asistencias que es tan necesaria para la población. Sin embargo, sí la misma norma, pero ya en la resolución 1403 del 2007 dice que los servicios pertenecientes a IPS de baja complejidad o primer nivel de atención, las droguerías son consideradas primer nivel de atención. El tecnólogo en regencia de farmacia, junto al auxiliar de servicios farmacéuticos, podrán dar asistencia básica farmacéutica. La asistencia básica farmacéutica tiene que ver más con los temas relacionados al uso de medicamentos, que forma parte de las actividades de promoción y prevención del servicio farmacéutico. Dentro de las actividades de promoción y prevención, además de la dispensación, hay una que es muy importante y que nos falta desarrollar, que tiene que ver con participar en educación a la comunidad. La droguería hasta este momento se está limitando a educar al paciente, pero se le está olvidando educar a la comunidad. Eso quiere decir que la droguería debe salir a hacer brigadas de salud, pero no brigadas de salud para vender. No, hay que cambiar esos conceptos. La farmacia no vende nada, la farmacia oferta servicios. Lo que hacemos a cambio de nuestros buenos servicios y buenas labores es que las personas confíen en nosotros y nos compren los productos farmacéuticos.
Pero de entrada, nuestra función tiene que ver es con ofrecer a las comunidades educación para el uso adecuado. Por eso dice la misma norma que debemos estar en la dispensación, en la promoción y el uso adecuado de medicamentos, en la recolección de información, por eso nos obligan a estar en programas de farmacovigilancia y cada uno de acuerdo a unas competencias. Entonces, ¿quién puede hacer atención farmacéutica en Colombia? El químico farmacéutico. ¿Quién puede hacer asistencia básica farmacéutica? El regente de farmacia en colaborador con los auxiliares en servicios farmacéuticos. Esto también es una invitación para que las personas que son administradoras o son eh, técnicos en servicios farmacéuticos, pues continúen hacia la profesionalización, convirtiéndose en regentes de farmacia para poder cumplir no solamente con la normativa, sino cumplir con las expectativas de las comunidades. De todas maneras, sí, la resolución 1403 del 2007 dice que el director del establecimiento farmacéutico, que recuerden que solamente puede ser químico farmacéutico o regente de farmacia, y solo en droguerías el expendedor de drogas, brindará al paciente que lo solicite, dice claramente la norma, aunque no sea objeto de la atención farmacéutica, información individual, personalizada, objetiva y oportuna sobre la farmacoterapia que está recibiendo. No es vender, no es un pedacito de mostrador, es un espacio que hay que crear y que se llama área de dispensación. En estos momentos nos están valiendo que pongamos un aviso de área de dispensación ahí en un pedacito y creemos que el área de dispensación es todo un mostrador. No, la dispensación es un proceso profesional y requiere un área específica. Y por eso lo que se busca en ese área es que la información sea individual, personalizada, objetiva y oportuna. Todo lo que les estoy diciendo se encuentra en la normativa. Los invito a que la indaguen. La norma establece dos tipos de problemas relacionados con los medicamentos. No hay que confundir problemas relacionados con medicamentos con reacción adversa al medicamento. Para entender un poco, la reacción adversa al medicamento es una reacción no esperada dentro de un tratamiento estándar a dosis y frecuencias adecuadas. Eso es una reacción adversa al medicamento. Algunas se pueden predecir sin saber con exactitud si ocurrirá o no en todos los pacientes, como ocurre con el uso de la dipirona. Por eso las droguerías no pueden vender dipirona sino bajo fórmula médica. Porque la dipirona sí puede tener un efecto secundario gravísimo que puede llevar a la muerte del paciente. Pero eso se sabe que ocurre en un número muy reducido de pacientes. Por eso la dipirona es un medicamento de alto riesgo junto con el tramadol, junto con las codeínas. Desafortunadamente, todavía se vende dipirona como si fuera un analgésico normal y aunque es un analgésico no narcótico, trae unos riesgos implícitos. Esos riesgos son las reacciones adversas al medicamento. Los problemas relacionados con medicamentos son diferentes y existen dos tipos de problemas relacionados con los medicamentos. Están los problemas relacionados directamente con el medicamento o porque está o no está el medicamento y los problemas relacionados al uso del medicamento. Los primeros clasificados como PRM se definen como cualquier suceso indeseable experimentado por el paciente y que se asocia o se sospecha que está asociado a la terapia con medicamentos, que interfiere potencialmente con el resultado. Ahí la norma, esto es de normativo, establece tres: los relacionados con la necesidad, los relacionados con la efectividad y los relacionados con la seguridad. Entonces son tres niveles: necesidad, efectividad y seguridad. Y esa clasificación va de acuerdo a unos avances. ¿Cómo se maneja esa clasificación? Bueno, esto es algo que viene de los años 90, que en inglés se denomina pharmaceutical care. Resulta que hubo un error en la traducción, el idioma español tiene mucha sinonimia y esto trae algunos problemas de traducción. Realmente no es atención farmacéutica la traducción, sino cuidado farmacéutico, que es diferente a atención.
Entonces, cuando se habla de atención farmacéutica, se cree que es atender en el concepto que tenemos en Colombia de atender como atender personas, como si fuera un negocio. Y no, estamos hablando de ser corresponsables con un tratamiento. La, eh, para ampliar un poquito eso, miremos cuáles son los problemas relacionados con los medicamentos. Están los de necesidad. Hay dos tipos de problemas relacionados con medicamentos y que son de necesidad. Uno, cuando el problema de salud no es tratado, o sea, el paciente no recibe la medicación, una necesidad y no la recibe, o está utilizando el medicamento innecesario. O sea, el paciente tiene un problema de salud asociado a recibir un medicamento que no necesita. Entonces, hay dos casos de necesidad. Que no tenga el medicamento que necesita o que esté utilizando un medicamento que no necesita. El otro caso de problemas relacionados con medicamentos es el de efectividad. Y es que el paciente sufre un problema de salud asociado a la inefectividad, no cuantitativa, o sea, no indicada en lo que se espera del medicamento. O que el paciente tenga una inefectividad cuantitativa. En la cuantitativa es que, por ejemplo, el paciente toma menos de medicamento del que debe tomar. Entonces, en la efectividad cuantitativa es porque definitivamente el medicamento no está funcionando, o en el otro, porque aunque bien el medicamento pueda funcionar, el paciente está tomando menos medicamento. Entonces, eso afecta la efectividad. Y están los problemas de seguridad. Y aquí nosotros tenemos una un tema de educación permanente al paciente, porque puede ser por seguridad que haya una inseguridad del medicamento en sí, o peor aún, que la inseguridad esté asociada a que el paciente está consumiendo más medicamento. En efectividad es infradosificación, o sea, por debajo de lo que requiere, o en seguridad es sobredosificación por encima de lo que requiere. Recuerden que todos los medicamentos, y esto se dice de la época de Paracelso, todos los medicamentos son medicamentos seguros mientras se cumpla con la dosis. La dosis es la que genera el veneno, el que causa el veneno. Bueno, y aquí ya viene uno que nos interesa a nosotros porque es nuestra responsabilidad directamente en la dispensación y es detectar, prevenir y corregir los problemas relacionados con la utilización de medicamentos o con el uso de medicamentos. Si recordamos que nuestra función es promover estilos de vida saludables, dos, educar para el uso adecuado, aquí tenemos una gran responsabilidad al momento de dispensar. Hay que evitar los alcanzafrascos. El alcanzafrasco es aquel que solamente se limita a tomar el frasco y a entregarlo. Bueno, esto es muy dado en la entrega de medicamentos institucionales, desafortunadamente. Por eso las personas cada vez van más a las droguerías a que lo eduquen. Entonces, aquí hablamos de problemas que son prevenibles y están relacionados con los medicamentos. Y hay varios tipos de errores de uso de medicamentos. Hay de prescripción, de administración, de dispensación o de uso. En uso también incluimos el estilo de vida. Y esto también hay algo que es lo que es más crítico en nuestro país, porque son fallos del sistema de suministro de medicamentos. Y ojo, fallos del sistema de suministro no es necesariamente que no haya producto. Es que además de que puede existir producto, es que no me eduquen para utilizar el producto, que es una de las fallas de la entrega institucional, y es que no me educan para utilizar el producto. O sea, aquí tenemos una falla de suministro. Bueno, dice que todos estos problemas están relacionados principalmente con la ausencia de procesos administrativos. El proceso administrativo, uno de los procesos misionales de una droguería, misionales es la dispensación. ¿Por qué? Porque ahí se tiene que garantizar no solamente la existencia de los productos, sino la información que debe garantizar la calidad. Ojo que la calidad de los medicamentos no es solamente en la farmacia. La calidad de los medicamentos se debe garantizar fuera de la farmacia, en la casa del paciente.
Por eso nos pide, hay unas obligaciones y prohibiciones que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver cuáles son estos PRM. Bueno, los PRUM, como dije, están relacionados con la prescripción, con la dispensación, con la administración y con el uso, principalmente. ¿Cuáles son los de prescripción? Y ojo, recuerden que nosotros ayer miramos qué es la prescripción médica y por lo tanto nosotros somos responsables de que la prescripción médica cumpla con no solamente con las características y contenidos que pide la norma, sino que logre que se pueda lograr el efecto farmacoterapéutico o la terapia instaurada. Lo primero, y es muy importante corregirlo permanentemente, es que la fórmula sea ilegible. Eso es un grave error de prescripción, además porque no estamos obligados a entregar una fórmula que el paciente no entiende. Ojo que la letra de médico no es para la droguería, la letra de médico debe ser para todos, o sea, el paciente es el que más debe poder interpretar la fórmula médica. Entonces, si hay ilegibilidad o hay omisión en la información, aquí tenemos un error de prescripción. Los errores de prescripción siempre se devuelven al médico. Pero también puede haber un error de prescripción cuando hay una dosis, frecuencia, pauta, vía y forma inadecuada. ¿Quién debe determinar eso? Pues obviamente el personal de la farmacia debe estar capacitado y entrenado para poder detectar cuando una dosis, una frecuencia, una pauta, una vía o una forma farmacéutica son inadecuadas. Por eso es tan importante que tengan actualización permanente en farmacología para farmacia. La farmacología que nosotros aprendemos es para farmacia, no es para formular. De pronto también podemos detectar cuando hubo una elección incorrecta del medicamento. O sea, cuando existiendo una terapia más efectiva y ajustada, el paciente no recibe esa terapia. Aquí hablamos de un balance efectividad-seguridad. Esto se ve muchísimo en pediatría y en pacientes adultos mayores, cuyas condiciones generales de salud también implican las condiciones propias de su estado en el momento de la vida. Una persona adulta mayor tiene mucho más problemas de eliminación, mucho más problemas de metabolismo y en los niños, pues obviamente las dosis deben estar ajustadas a los niños. Otros errores de prescripción es que haya interacciones farmacocinéticas, farmacodinamias y que ocurran entre medicamento, 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 alimento, medicamento, enfermedad, que también puede ocurrir, medicamento, uso de productos fitoterapéuticos o medicamentos, pruebas de laboratorio y que eso genere antagonismos o disminución de la concentración plasmática o toxicidad por efectos sinérgicos. Sobre este tema de interacciones, solamente se puede asumir esos temas cuando el director técnico es un químico farmacéutico o un regente de farmacia. Una droguería cuyo director técnico es un expendedor de drogas, esto sí es una gran falencia, porque él no está en capacidad de entender una interacción farmacocinética o una interacción farmacodinámica. Para eso hay que tener una formación como farmacéutico para poder orientar un poco al paciente o deducir que hay un problema relacionado al uso de medicamentos en la prescripción por interacciones. Muchas de esas interacciones son porque el paciente olvida comentarle al médico, ayer vimos que la relación no es muy buena, olvida comentarle al médico que está consumiendo medicamentos, que está consumiendo alimentos, que tiene una forma de vida diferente a la que el médico sugiere, que está consumiendo productos naturales, especialmente fitoterapéuticos. Bien, y o más bien que el médico no ha dado la información o las instrucciones correctas al paciente. Eso también se denomina instrucciones incorrectas. De pronto esos médicos que no hablan claro, esos médicos que no explican oportunamente, pues hace que el paciente salga con muchas dudas. Bueno, hay unos relativos también a la prescripción que tiene que ver que no se ordena el medicamento y esto tiene que ver con necesidad, super M también de necesidad, o que se ordene un producto contraindicado. Las contraindicaciones también es un tema que solamente puede manejar químico farmacéutico y regentes de farmacia. Lo que ocurre muy frecuentemente en nuestro medio, que es la monitorización incorrecta.
Quiere decir que no se está monitoreando oportunamente los medicamentos. Bueno, la dispensación es un tema que nos atañe directamente. Por eso se está insistiendo hace varios años, porque esto es del 2005, hace 20 años, que el personal que trabaja en farmacia debe ser recurso humano idóneo, porque lo que entregamos es salud. Y desde el 2018 es obligatorio para todas las droguerías que quien entrega medicamentos sea por lo menos técnico en farmacia. El expendedor tiene unas limitantes de la norma que dicen que no puede hacer actividades propias de la farmacia a la medicina y la dispensación es una actividad propia de la farmacia. ¿Cuál pueden ser los errores de dispensación? Entregar el medicamento equivocado, es decir, que tenga un principio activo, una concentración o forma farmacéutica diferente a la indicada por el médico. Un error de dispensación es también una cantidad diferente a la indicada por el médico y esto sí que se presenta mucho porque como nosotros no podemos fraccionar los productos, o sea, el empaque debe estar entero, el blister debe estar completo. A veces por no poder fraccionar, hace que no se le dé al paciente toda la dosis del producto o se le dé más de la dosis del producto. Bueno, el suministro incompleto de la totalidad de los medicamentos también. Esto se ve mucho cuando el usuario desafortunadamente no tiene cómo adquirir todos los productos y adquiere parcialmente los productos. Se ve en algunos casos con productos como la amoxicilina que trae presentaciones menores a las del tiempo total de tratamiento y los pacientes compran, pero entonces no se hacen todo el tratamiento y esto va a causar resistencia bacteriana. Esto sí, y lo resalto mucho porque lo veo todo el tiempo, creencia de poder prescribir medicamentos irresponsablemente a los usuarios sin conocer en profundidad la patología presente, interacciones medicamentosas o condiciones fisiológicas del paciente. La droguería sí cae fácilmente en la prescripción irresponsable y lo hace sin medir las consecuencias de sus actos, en muchos casos por un tema económico. Muestra eso es la venta de ibuprofeno 800, que es venta bajo fórmula médica, pero que le venden a uno sin ni siquiera preguntarle para quién es. Le venden un sobre de 10 y ahí me están entregando un riesgo potencial de mal uso de medicamentos, porque en ese caso me están entregando 8 gramos y lo máximo dosis máxima diaria de ibuprofeno es 3.2, 3200 miligramos día. Sin embargo, pues la droguería me entrega y al hacerlo me está prescribiendo de manera irresponsable porque no me está exigiendo la fórmula médica que es obligatoria. El despacho de medicamentos sin la información sobre su uso, sobre cómo manipularlo o conservarlo, también es un error de dispensación. El cambio de un medicamento por otro, generalmente por intereses económicos y de forma irresponsable. A veces las farmacias me dicen que es un tema también de disponibilidad de recursos del paciente y en eso tienen muchísima razón. Pero cuando se vaya a hacer eso, hay que consultar con el médico para ver si el médico autoriza la molécula. No hay que pensar que por tener los productos somos los dueños de los productos. No, no, nosotros tenemos que trabajar con el equipo de salud para poder integrar esos conocimientos que nosotros tenemos con lo que el médico espera de un tratamiento. Tardar en el despacho de medicamentos, especialmente en los sistemas intrahospitalarios. Los sistemas intrahospitalarios tienen una logística de distribución muy interesante, llamada sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria, que permite que los medicamentos lleguen en el momento oportuno y que estén disponibles cuando el paciente lo requiere o de acuerdo a las programaciones de las áreas. Cuando eso se demora, pues ahí tenemos un problema de dispensación. Un medicamento deteriorado, almacenado inadecuadamente en nuestra farmacia y que entregamos es también es un problema relativo a la dispensación. Tengamos en cuenta de que un producto cuando ya se ha dañado parte de su etiqueta, el producto no se puede entregar. Y uno debe devolverlo al proveedor o bueno, o perderlo si es el caso cuando es nuestra responsabilidad. Esto es bueno tenerlo en cuenta y manejarlo en las buenas prácticas de almacenamiento para que se evite.
La monitorización incorrecta, que es la falta, son faltas de seguimiento farmacoterapéutico. Nosotros estamos obligados a hacer seguimiento farmacoterapéutico sin que esto sea atención farmacéutica. Esto se llama monitorización. Y es que cuando entregamos un medicamento debemos garantizar no solamente el uso, sino la continuidad de los tratamientos. Entonces debemos estar muy atentos a las necesidades de nuestros pacientes y a las necesidades de nuestra comunidad. Y que informemos incorrectamente cómo administrar o cómo utilizar un medicamento. Bueno, relativos a administración tienen mucho que ver con el cuidador en los pacientes ambulatorios que están a cargo de un cuidador, un adulto mayor o un niño, pero también con la misma forma en que las personas se administran los medicamentos. Entonces, son relativos a la administración, un medicamento no administrado o administrado de manera incorrecta. Esto es muy común, sobre todo porque las personas guardan medicamentos en sus casas. Y si guardan medicamentos en sus casas, pues están expuestos permanentemente a la posibilidad de consumir medicamentos que no requieren. Un medicamento no autorizado por el prescriptor, en eso nosotros también tenemos mucha responsabilidad. Cuando se da servicio de inyectología y se inyecta sin fórmula médica, no sabemos si realmente el paciente lo necesita. Ya saben que está prohibido administrar medicamentos por vía intramuscular si no se presenta fórmula médica, con las excepciones de los tratamientos crónicos que hay que tener debidamente protocolizados. Bueno, la administración de medicamento, una dosis, frecuencia, pauta, forma farmacéutica o vía de administración inadecuada. En esto a veces encuentro unos errores que son bien interesantes porque indican de que no hay lectura por parte del personal de farmacia. Hace unos días fui por algún medicamento para un resfriado, me entregaron un sobre que me dijeron que tomara cada 8 horas. Cuando yo veo el empaque delante del dispensador, le digo, pero es que aquí dice cada 12. Me dijo, no, para efecto que le funcione mejor que sea cada 8. Eso no funciona así, porque eso sería un error de administración. Si el laboratorio dice cada 12, es cada 12, no cada 8. Bueno, asociar o mezclar productos que sean incompatibles física o químicamente. Bueno, ya sabemos que la inyectología no debe hacer esas mezclas. Está prohibido hacer cualquier tipo de mezclas que no estén debidamente autorizadas y realizadas por el químico farmacéutico. Y por lo tanto, la farmacia no debe hacer ningún tipo de mezclas. Sin embargo, las personas suelen hacer mezclas en sus casas. Algunas tan simples como coger una vitamina A o vitamina E y echarla a una crema para la cara. Eso es una mezcla incompatible física y químicamente. Y hay que decirle a las personas que esto es un error de administración. Bueno, la manipulación inadecuada del medicamento se diluye mal. Esto ocurre mucho en los medicamentos pediátricos, que hay que explicar al usuario cómo lograr la concentración adecuada. Se exponen a temperaturas inadecuadas, principalmente en las casas, donde se guardan medicamentos en lugares no adecuados como la cocina, el baño o lugares muy oscuros, como los cajones del closet, por ejemplo. Ahí hay afectación a temas de luz y temas de humedad. O también porque el paciente lee mal precisamente por una manipulación inadecuada. El paciente no tiene suficiente luz en su cuarto, la luz es muy tenue, debe tomarse un medicamento tarde de la noche y termina tomándose un medicamento equivocado porque no puede identificar claramente el medicamento. Todos estos son temas que son muy interesantes y que tenemos que aprender a manejar como profesionales de la salud. No somos vendedores, recuerden, somos profesionales. Y no hacer una monitorización correcta. Esto también es un error de administración. Esto tiene más que ver con la frecuencia y la vía. Bueno. Los relativos al uso, en esto el paciente tiene una gran responsabilidad, porque nosotros lo educamos, pero él debe hacernos caso, y para eso hay que tener una comunicación asertiva. Está la automedicación, autoprescripción. Es la automedicación, hay dos tipos de automedicación. Está la responsable, que es cuando el paciente adquiere medicamentos de venta libre con el apoyo del personal de farmacia, que es la persona
indicada para dar información sobre medicamentos de venta libre. O la autoprescripción, que eh, es cuando las personas toman un medicamento de venta bajo fórmula médica o porque alguien se lo dijo, o porque él lo compró o porque el señor de la droguería se lo entregó y que no presentó fórmula médica, entonces no sabemos si realmente se requiere o en qué condiciones lo requiere. Esto causa un consumo de medicamentos de manera insegura. El rechazo al medicamento por parte del paciente, en esto sí, esto se ve mucho en los pacientes crónicos que no han podido entender el tema de la responsabilidad con el tratamiento. Entonces el paciente diabético que juega con otros productos, digo juega porque está medicado, pero él dice, no, yo voy a utilizar esta planta porque una vecina me dijo, porque lo leí en internet. Entonces aquí hay un rechazo por parte del paciente al tratamiento instaurado por el médico. Una intoxicación por uso de medicamentos inadecuados, ya sea por un aumento de dosis o por una pauta de dosificación, que es diferente, ¿no? Un aumento de dosis es que el paciente tome más medicamento y la pauta de dosificación es que el paciente tome medicamento en una frecuencia diferente a la ordenada. Esto se ve muchísimo en los analgésicos, en donde el paciente, por ejemplo, cree que la potencia del medicamento está en la suma. Entonces dice, me estoy tomando un ibuprofeno de 800, me voy a tomar 3 a ver cómo me va y para tomar 2400. O el paciente que toma ibuprofeno de 800 debe ser cada máximo 4 al día, pero el paciente se toma 6. Entonces aquí tenemos un manejo inadecuado que puede llevar a una intoxicación. Ojo que las intoxicaciones no son necesariamente en el acto, pueden ser intoxicaciones a largo plazo o que pueden generar patologías a largo plazo, como ocurre con el acetaminofén manejado, que puede traer problemas hepáticos. Bueno, el incumplimiento por parte del paciente, no adherirse a la terapia, que ya la hemos visto, que eso puede ser parcial, se le olvida una dosis, omite una dosificación adicional, por ejemplo, o un incumplimiento total por parte del paciente. Los cambios de dosificación, que también son responsabilidad del paciente, esto se ve mucho, por ejemplo, en pacientes que tienen dosis como, por ejemplo, la insulina. Entonces el paciente dice, no, es que hoy me comí un dulcecito, entonces aumento la insulina, o yo tengo un poquito de dolor de cabeza, entonces bajo la insulina. Eso es cambio de dosificación, vía administración incorrecta. Muchísimo se ve, por ejemplo, en antibióticos, veo bastante personas que tienen algunos problemas como la úlcera varicosa que siguen consejos que no deberían, entonces mezclan productos en la cocina y hacen con eso algunas pomadas que no debería hacer. Eso es una vía de administración incorrecta. Una técnica incorrecta, el paciente no sabe, por ejemplo, cómo aplicarse unas gotas oculares. Un tiempo incorrecto va con la frecuencia y la dosis o intervalos cerrados. Y los cambios de estilo de vida. Este importa muchísimo porque es que el estilo de vida va con el uso del medicamento. ¿Qué ocurre? Los medicamentos deben estar ordenados, ajustados de acuerdo a las necesidades del paciente como estilo de vida. Entonces, cuando yo soy un paciente diabético, un paciente hipertenso, un paciente que tiene que controlar su peso, pues debo tener un estilo de vida y ese estilo de vida es el que va a colaborar con la terapia. De nada sirve que me den un antihipertensivo si yo sigo consumiendo sal, que me den un medicamento para controlar el peso si yo como a deshoras. Entonces, todos esos cambios en estilo de vida también pueden afectar el uso de los medicamentos y no está asociado necesariamente al medicamento, está asociado al uso. Otros son los hábitos alimenticios que puedan producir interacciones con los medicamentos o que modifiquen la absorción. Por ejemplo, los pacientes que tienen gota deben tener unos hábitos alimenticios muy estrictos con respecto al uso, al consumo de proteínas y esto casi nunca lo cumplen. Otros son, por ejemplo, porque pueden existir interacciones con el medicamento. Los pacientes que consumen ajo en la alimentación o consumen perlas de ajo o ajo directamente y tienen medicamentos cardiovasculares. Todo esto va a afectar gravísimamente. Eso tiene mucho que ver con las costumbres de las personas también y es muy difícil cambiar los estilos de vida. Esto lo sabemos, por ejemplo, los pacientes, yo soy uno de ellos que tienen que mantener un peso adecuado.
Y para eso pues toca, decimos, sacrificar alimentaciones. Y realmente no es sacrificar nada, es más bien tener otro estilo de vida. Por ejemplo, consumir menos alimentos de un tipo y consumir más de otro. Yo soy de los que sigue la dieta mediterránea, en el cual el 50% del plato es vegetales, un 25% es proteína y el otro 25% es carbohidratos. Casi siempre evito el carbohidrato, entonces puedo mantener un estilo de vida adecuado. Eso no quiere decir que sea fácil, pero si no lo hago fácil, pues va a ser muy difícil. Y entonces este tipo de personas suelen abandonar las terapias y terminan en otro tipo. Bien, bueno, aquí vimos parte de esto. Esto es apenas informativo. Recuerden que es un curso de actualización. Yo los invito para que revisen muy bien lo que son los PRM y los PRUM. Aquí vuelvo y los coloco como una invitación para que ustedes lo indaguen como profesionales que son de farmacia. También los invito a que revisen las actividades de promoción y prevención, todo esto lo dejo aquí, eh, del servicio farmacéutico, que están en la resolución 1403 del año 2007. Bueno, como siempre los dejo que vayan y tomen un tinto para seguir con nuestra nueva sesión. Aquí vamos a hablar ya de técnicas de dispensación de seguridad del paciente. Y les voy a compartir de una vez para que vamos a parar la grabación acá.